Buenos días, ambiental. Buen inicio de semana, esperando todos se encuentren bien y tengan una semana muy fructífera en sus tareas. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con el último tema del tema 2.1, o sea, del primer tema de la unidad número 2, relacionados a gases, tema que ya ustedes han repasado, que ya muchos de acá conocen. Entonces, eso tal vez pues, nos ayude a discutir un poco, ¿no? Sobre el comportamiento de los gases bajo ciertas condiciones. En este sentido, en la primera parte, en los primeros minutos de la sesión, se les formuló una pregunta a través del sistema de votaciones de Zoom. Como pudieron también observar, las respuestas pues fueron variadas. Sin embargo, la primera opción fue la que obtuvo mayor votación en referencia al cloro. Ya pues vamos a avanzar con la discusión de la temática y llegar a un punto en el cual pues aclararemos cuál sería la respuesta a esa pregunta en la que tenemos que describir cuál es el comportamiento de estas moléculas que estaban en esa lista de opciones para esa pregunta, basándonos en las leyes elementales de estos sistemas gaseosos. Entonces, como pueden ver en pantalla, tenemos en general qué es lo que establecen las leyes elementales de los gases. Tenemos que establecen relaciones entre varios factores. Tenemos presión, volumen, temperatura y cantidad de gas. Entonces, básicamente, las leyes elementales de los gases, pues, establecen relaciones entre estos 4 factores. Concretamente, como lo que se busca es evaluar si hay o no una dependencia o una interdependencia entre un par de factores, pues entonces en estos casos se mantienen constantes 2 factores de los 4 y se varían 2 factores para ver entonces cómo evoluciona o cómo responde el gas en estudio frente a esos cambios, sean de volumen, de temperatura, sea de presión o de cantidad de gas. ¿Cuál es la utilidad de las leyes elementales de los gases? En principio, la utilidad de entender estas leyes elementales es pues consolidar el entendimiento de carácter cualitativo sobre cómo se comportan los gases como estado de agregación de la materia. En la semana anterior se había discutido un diagrama de fases. En los diagramas de fases también uno puede eh, observar si hay algún tipo de gas o algún tipo de material que bajo ciertas condiciones este vapor o este gas de ese material pueda o no eventualmente licuarse. Ya más adelante vamos a ver qué es licuación, pero básicamente es el paso del gas a líquido bajo ciertas condiciones. Y esas propiedades de los gases, pues si uno tiene lo suficientemente claro las leyes que rigen a estos sistemas, pues uno puede encontrar, digamos, una relación entre los diagramas de fases visto la semana anterior y dichos sistemas gaseosos. Al término de esta sesión o más adelante de esta sesión también les voy a plantear otro diagrama de fases distintos a los que la semana anterior se manejaron para que ustedes puedan, digamos, profundizar un poco más en relación a dichos diagramas.
Entonces comenzamos con la primera ley o una de las primeras de las leyes más importantes de estos sistemas gaseosos, que es la ley de Boyle. Específicamente en el año de 1662, Boyle trabajaba con aire y a partir de los trabajos que él realizaba con este sistema material, que como sabemos todos no es una sustancia pura, sino es una mezcla de sustancias puras, llegó a la conclusión de una de las primeras leyes elementales de los gases. Esta ley actualmente la podemos enunciar como se muestra en cursiva: para una cierta cantidad de un gas a una temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión. Entonces, lo que estamos observando allí son los 4 factores vistos anteriormente. Tenemos cantidad de gas, factor 1, tenemos temperatura, factor 2, volumen del gas, factor 3, y presión del gas, en este caso de este estado de agregación, pues sería el factor 4. Entonces eso es importante que ustedes visualicen que en los enunciados de las leyes pues están esos 4 factores. Por otra parte, también observen que de esos 4 factores hay 2 factores que permanecen constantes. En principio, como nos dice que es para una cierta cantidad de un gas, pues es para una cantidad definida o dada de un gas dado, de un gas determinado. Entonces, eso me está indicando que el factor cantidad de gas pues permanece constante de acuerdo a la ley de Boyle. Claramente, de manera explícita, nos dicen que la temperatura es constante. Por tanto, la ley de Boyle lo que establece es cómo responde el gas en términos de volumen, ¿ya? Cuando a dicho gas se ejercen cambios de presión. Entonces, esas son los dos factores en los que Boyle, pues en esas épocas, se concentró en estudiar respecto a los sistemas gaseosos y por esa razón, pues, lleva su nombre dicha ley. Observamos en la parte inferior una gráfica bastante sencilla de cómo es ese comportamiento. Vemos entonces, tenemos en el eje aquí de la Y presión, obviamente aquí es de carácter cualitativo, no tenemos específicamente unidades o valores. Tenemos en el eje de las X volumen. Tenemos también del lado derecho dos, digamos, envases o dos contenedores de una cierta cantidad de gas. Fíjense que no nos hablan acá de temperatura, no nos aparece la temperatura porque de acuerdo a la ley de Boyle, pues allí la temperatura permanece constante. Y como observamos en la gráfica, lo que se observa es cómo el volumen es modificado en función de algún tipo de cambio de presión que puede existir al cual se somete a ese sistema gaseoso. Vemos entonces dos situaciones, situación 1 y situación 2. En este caso, nosotros vamos a estudiar generalmente dos eventos o dos situaciones o dos momentos del gas para efectos de poder comparar cómo ha respondido ese gas frente a algún cambio. Entonces, en este caso, comenzamos por la situación 1, en el cual tenemos una cierta presión 1, que como vemos es una presión menor a la presión 2, ya obviamente aquí la presión nuevamente incrementa de abajo hacia arriba, entonces la presión 1 en la condición 1 es menor que la presión 2, y frente a esa presión, pues el gas va a responder con un volumen determinado. Y como vemos acá, este volumen de la situación 1, pues es mayor que el volumen de la situación 2, porque como sabemos, aquí esto va aumentando de abajo, desde la izquierda hacia la derecha. Del lado derecho, pues vemos aquí la representación de lo que se muestra en este punto de intersección. Tenemos el gas contenido con ese color. Nos describen que hay un volumen dado. Tenemos aquí la presión. La presión está definida por esta pesa estandarizada, muy similar a las pesas que el Centro de Química les mostró a ustedes en el día que se hizo la práctica de balanza, ¿ya? Para poder calibrar la balanza y calcular también la excentricidad. Entonces, en este caso, pues esa pesa está sobre un émbolo, el cual es un émbolo móvil,
y pues esto ejerce una presión sobre el sistema gaseoso. Cuando se duplica la presión en este caso, estamos asumiendo que cada una de estas pesas tiene la misma masa. Entonces, cuando se coloca una segunda pesa, asumimos que la presión ejercida sobre este sistema gaseoso se duplica y por esa razón, pues vemos aquí que P2 es el doble de P1, ¿no? A nivel, digamos, general, no a escala, pero entonces lo que vemos es eso. Presión 2 es el doble de la presión 1 y como consecuencia, fíjense que el volumen en la situación 2 de ese mismo gas, es el mismo gas, solo que en dos situaciones diferentes. Fíjense que la coloración es mucho más intensa, esa coloración marrón o café es mucho más intensa que para la situación 1. Entonces, esto lo que nos está indicando es que el mismo número de partículas ahora en esa situación 2, pues está ocupando un menor volumen. ¿Ok? En consecuencia, eso equivale a decir que hay una mayor concentración de partículas gaseosas que comparado con la situación número 1. Por esa razón se ve como más oscura esa representación respecto al gas. Vemos entonces en la gráfica que a esa presión pues le corresponde un volumen que sería aproximadamente la mitad del volumen del gas en la situación número 1, ¿no? Entonces este sería el punto que corresponde a esta situación. Si seguimos construyendo una gráfica en la cual podamos evaluar varias situaciones del mismo gas, es decir, ir aumentando, en este caso se duplicó, luego pudiésemos triplicar, cuadriplicar y así sucesivamente, pues vamos a tener ese comportamiento ya para ese sistema gaseoso. Del lado derecho podemos observar algunas expresiones matemáticas bastante sencillas que donde se deja ver básicamente de dónde sale la fórmula matemática que describe la ley de Boyle. Entonces tenemos lo primero, que la curva que describe este comportamiento de la ley de Boyle es una hipérbola. En este caso es resultado de que hay una relación de proporcionalidad entre los cambios de presión y el inverso del volumen. En consecuencia, en este caso, pues, si queremos llevar o transformar esa relación de proporcionalidad entre estos dos factores de los 4 que ya mencionamos al inicio, simplemente despejamos, ya nos quedaría P por B, ¿ok? Y esta letra A vendría siendo una constante, que se le conoce como constante de proporcionalidad, de tal manera que me pueda describir una ecuación matemática para un sistema gaseoso cuando se somete a diferentes cambios de presión y se mide o se observa cómo responde en términos del volumen de ese estado de agregación. Tenemos entonces que para un sistema gaseoso como el que estábamos viendo aquí del lado izquierdo, el cual se somete a diferentes situaciones, en este caso solamente planteamos situación 1 y situación 2, podemos entonces plantear una expresión matemática bastante sencilla en donde lo que nos permite es estudiar rápidamente cómo se transforma el gas desde el punto de vista de el volumen que ocupa dicho gas respecto a los cambios de presión. Cuando hablamos de transformación aquí de gas, no piensen en reacciones químicas, el gas conserva en este caso su naturaleza química, simplemente estamos observando, repito, cuál es el espacio que ocupa en un recipiente debido a los cambios de presión. Entonces observamos que si queremos evaluar un mismo gas bajo dos condiciones diferentes, entonces aquí podemos evaluar PB1 y PB2, ¿ya? Entonces ambas ecuaciones pues van a ser igual a una constante, en este caso la denoto con la letra A. Eso significa que podemos establecer una igualdad entre esas dos expresiones, PB, P por B, en condiciones iniciales o condición número 1, pues va a ser igual a PB o P por B final o condición número 2. Noten que
en esta expresión no aparecen ni moles, que es referido a cantidad de gas, ni tampoco aparece temperatura en la expresión misma matemática de la ley de Boyle. Eso pues me da a entender de que ambos parámetros, cantidad de gas y temperatura, pues son constantes, ¿ok? Entonces, básicamente, pues esto es lo que eventualmente vamos a utilizar cuando estemos, digamos, analizando un poco a mayor detalle los sistemas gaseosos, o cuando ustedes estén trabajando con los ejercicios, o cuando estén en otras de sus asignaturas posteriores donde necesiten entender las leyes elementales para efectos de aplicarlo, ¿no? Entonces, primera ley de Boyle, recordemos nuevamente, el volumen del gas responde frente a cambios de presión. ¿Cómo responde? Pues el volumen de un gas tiende a disminuir a medida que la presión que se ejerce sobre este sistema gaseoso aumenta. Específicamente, si la presión se duplica, pues el volumen va a disminuir a la mitad. Entonces, un poco cómo o qué es lo que establece esta ley. Vamos a la siguiente ley, que es la ley de Charles. En este caso, la relación entre el volumen y la temperatura de un gas fue lo que estableció, lo que estudió Charles en 1787, y de aquí se deriva otra ley natural de cómo evoluciona un sistema gaseoso frente a los cambios de temperatura. Entonces, actualmente la ley de Charles se puede enunciar como la vemos en cursiva: el volumen de una cantidad fija de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. Esta temperatura Kelvin, o en la escala Kelvin también se le suele llamar temperatura absoluta o escala absoluta de temperatura. Entonces, nuevamente identifiquemos los 4 factores de los que se midieron al inicio. Tenemos volumen, ¿ok? Volumen de una cantidad fija de un gas. Entonces tenemos factor 1, volumen. Factor 2, cantidad de gas. El término fija, pues lo que me está indicando es que es constante la cantidad de gas de acuerdo a la ley de Charles. A presión constante, explícitamente, pues ya tenemos presión también, un segundo factor que permanece constante. Entonces, repito, factores constantes de acuerdo a la ley de Charles: cantidad en términos de moles, cantidad de gas, y presión del gas. El volumen entonces es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. Significa que la temperatura y el volumen son los dos factores que varían o que guardan una dependencia, ¿ya? Dependiendo, valga la redundancia, de cómo se establezcan los cambios de temperatura para efectos de observar cómo cambia el volumen de ese estado de agregación. Entonces, lo que vemos en la parte inferior en las gráficas es algo más o menos, una relación bastante sencilla que nos muestra justamente esa dependencia. Entonces, observamos que en ambas gráficas pues tenemos en el eje de las Y, tenemos el volumen, en este caso expresado en la unidad de mililitros, 10, 20, 30, 40, 50 hasta 60 mililitros. Y en el eje de las X, en el caso de la gráfica de la izquierda, tenemos temperatura en la escala de grados Celsius. Entonces, como ven, va más o menos de menos 300 aproximadamente hasta un poco más de 200 grados centígrados. En la gráfica de la derecha tenemos una relación bastante similar a la anterior. La única diferencia aquí, digamos, corresponde a la escala de temperatura absoluta, que es la que se está utilizando. Entonces vemos que en líneas generales, pues hay una relación lineal, ¿ya? Entonces fíjense que no es igual a la relación entre volumen y presión en la ley de Boyle. En este caso, la relación de volumen y temperatura en la ley de Charles, pues se puede observar una relación de linealidad. Vemos también, en este caso, pues varios, digamos, varias rectas o líneas en ambas gráficas. Voy a comenzar por la gráfica de la izquierda. En este caso tenemos la línea A,
que pudiésemos pensar que la línea A está describiendo a un gas tipo A, a un gas tipo B y a un gas tipo C. Es decir, 3 gases diferentes. Eventualmente, imaginémonos que alguno de ellos 3 pueda ser hidrógeno, otro cloro, otro de repente pueda ser dióxido de azufre, por decir algunos ejemplos, ¿no? Entonces vemos que cuando un gas dado se encuentra a una cierta temperatura, supongamos unos 225 grados centígrados, pues el gas A va a tener un volumen ya característico, en este caso más o menos cercano a los 10 u 11 mililitros, a esa temperatura. Y vemos también cómo a medida que el gas se va enfriando, por decirlo de esa manera, ya va disminuyendo su temperatura, pues el volumen del gas, el volumen que ocupa, también va disminuyendo. Un poco, pues a este nivel ya pudiésemos ir entendiendo, de acuerdo a lo que manejábamos la semana anterior, que esto se debe a que si está disminuyendo la temperatura, pues se está disminuyendo el contenido de energía cinética o energía térmica o movimiento desordenado, como lo quieran identificar o describir. Y eso, pues a la larga hace que las partículas que forman ese gas se puedan comenzar a acercar o disminuir las distancias que los separa, y trae como consecuencia que el gas pues ocupe cada vez menos volumen a medida que dicho gas se enfría. Y fíjense que ese es el comportamiento que vemos en los 3 casos. No obstante, también podemos evaluar diferencias en cuanto a que a una misma temperatura, ¿ya? A una cierta temperatura, nuevamente indico, supongamos que aquí está más o menos unos 225 grados Celsius. Fíjense cómo el gas A tiene un volumen o ocupa un volumen aproximadamente de unos 10 u 11 mililitros. El gas B, observen que tiene a la misma temperatura, pues ocupa un volumen que pudiésemos decir que es más o menos el doble del volumen que ocupa el gas A. Y en la misma temperatura observemos cómo el gas de tipo C tiene un volumen ya bastante diferente, de hecho superior a los gases anteriores. Un poco a qué se deberá el hecho de que diferentes tipos de gases a una misma condición de temperatura, manteniendo constante la cantidad del gas, es decir, aquí no es que hemos aumentado la cantidad de gas en ninguno de los casos, es constante, ¿ya? ¿Cómo es que podemos entender que el volumen de estos sistemas gaseosos aumenta? La respuesta de eso está en la naturaleza física y química, o sea, físico-química de las partículas que forman ese gas, sean átomos o sean moléculas. La respuesta está específicamente en la capacidad que tengan estas partículas de este gas de interactuar. ¿Qué tipo de interacciones pueden establecer entre ellas? De las que se manejaron en la unidad número 1. Y eso pues nos va a dar una idea de en qué sistema gaseoso pues habrá mayores interacciones ya de tipo intermoleculares o menores interacciones. Entonces un poco pues es para eh, indicarles cómo lo que están viendo en pantalla pues tiene estrecha relación con lo que manejamos en la unidad número 1. Entonces vemos de igual manera como en cada línea tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 puntos, ¿ok? Que me están describiendo 7 mediciones experimentales, ¿no? Sin embargo, vemos también cómo hay una línea entrecortada que básicamente lo que me está indicando es que como hay una relación de linealidad, pues nosotros podemos proyectar, ¿ok? Cada una de esas líneas y observamos que habrá un punto de intersección, ¿ok? Muy cercano a 300, ahí no se ve, digamos, muy bien, pero es más o menos cercano, bastante cercano a menos 300 grados centígrados. Si nos vamos a la gráfica de la derecha, pues vamos a observar básicamente lo mismo, solo que como aquí se está trabajando con la escala de temperatura absoluta,
recordemos que en esta escala de temperatura no hay valores de temperatura negativos, como sí los hay, por ejemplo, en la escala de grados centígrados. Aquí la temperatura más baja posible, pues corresponde a 0 Kelvin. Y de ahí en adelante, pues comienza entonces la temperatura a aumentar. Vemos que aquí comenzamos más o menos en 500 500 Kelvin, que más o menos está aproximadamente de acuerdo con estos puntos en la escala Celsius. Y de igual manera, observamos el mismo comportamiento, solo que en esta gráfica pueden ustedes observar cómo a medida que el gas se va enfriando, ya que hasta aquí, hasta 200 Kelvin se hicieron las medidas experimentales, pero si se proyecta este comportamiento de linealidad, pues se va a ver cómo todas van a llegar a cero, al punto 00. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que de acuerdo a la ley de Boyle, se puede predecir o se presume que a la temperatura absoluta de 0 Kelvin, el gas a esa temperatura va a tener un volumen cero. Eso es lo que establece, digamos, lo que se puede ver en esa gráfica de acuerdo a la ley de Charles, ¿no? A una temperatura de 0 Kelvin, pues el gas tendría un valor en términos de volumen de cero. Entonces, dejo simplemente como pregunta, ¿qué significado tiene realmente ese valor cero en términos de volumen? Porque debemos, y simplemente les adelanto esto, debemos entender que en un gas, cualquiera que sea su composición química, lo que prevalece es el volumen o espacio vacío. ¿Ya? Es decir, lo que prevalece es el espacio que separa a las moléculas o a las partículas en ese sistema gaseoso. Entonces, simplemente dejo eso como mención para que un poco queden ustedes con una pauta de razonar un poco más sobre qué significado y qué tan real es que un gas tenga un volumen igual a cero. Del lado derecho, nuevamente tenemos algunas expresiones matemáticas bastante básicas que resultan de la ley de Charles. Nuevamente, de acuerdo a la gráfica, pues lo que tenemos allí es una relación de proporcionalidad entre volumen y temperatura. ¿Ok? En términos de ecuación matemática, pues tendríamos que calcular algún valor constante, alguna constante que me permita establecer una relación de igualdad entre volumen y temperatura. Entonces aquí en este caso, de manera general, yo nombro a esa constante con la letra B. Ya más adelante pues vamos a observar cuando estemos un poco más detallando otras ecuaciones, ¿qué significado tienen esas constantes A, B y más adelante C? Ok, entonces simplemente lo que quiero que observen es eso, ¿no? La relación que hay entre volumen y temperatura. Nuevamente, fíjense que aquí, para un mismo gas, pues el gas se ha sometido a diferentes condiciones de temperatura. Entonces significa que podemos evaluar la transformación de un gas desde el punto de vista de cómo cambia su volumen respecto a los cambios de temperatura, no desde el punto de vista químico. Vemos entonces que para evaluar a un mismo gas en al menos dos situaciones diferentes, situación inicial o final, o uno o dos, pues observamos que la relación volumen sobre temperatura es igual a la constante. Significa que podemos establecer la expresión matemática para evaluar la transformación de un gas simplemente duplicando, escribiendo dos veces, la expresión volumen sobre temperatura, porque esto es igual a B, a una constante, esto es igual a la misma constante, en consecuencia, pues podemos establecer esa relación de igualdad. Nuevamente observen cómo aquí no aparece en la expresión matemática ni N ni P, porque recordemos que de acuerdo a el enunciado de la ley de Charles, pues son dos factores que permanecen constantes cuando lo que se quiere estudiar es cómo responde el gas en términos de volumen
frente a cambios de temperatura. Entonces no aparecen allí. Entonces ya podemos observar cómo, si en la ecuación matemática no aparece alguna expresión, siempre y cuando la ecuación esté bien escrita correctamente, pues eso nos indica ya de una vez qué parámetros son constantes. Bien, vamos a la última ley que se va a manejar en esta sesión, que es la ley de Avogadro. Hay otras leyes adicionales, pero esas otras leyes adicionales, digamos, son un poco, digamos, son bastante relacionadas con algunas de estas tres principales leyes elementales. Entonces, en el caso de Avogadro, el mismo Avogadro que derivó este número que lleva también su nombre, el número de Avogadro, él se concentró también en estudiar sistemas gaseosos, específicamente en 1811. Amadeo Avogadro pues propuso que para reacciones de gases, entonces él se concentró más que en evaluar cómo se transforma un gas desde el punto de vista físico. Avogadro se concentró en estudiar cómo se transforma un gas desde el punto de vista químico y qué relación tiene esas transformaciones químicas en un gas con sus propiedades físicas, como por ejemplo con su volumen, ¿no? El volumen que ocupa. Entonces, para esto, él propuso, luego de sus experimentos, que para reacciones de gases se cumple una condición. Volúmenes iguales, números iguales. Entonces, ya vamos a ver qué significado tiene esto de volúmenes iguales, números iguales. A volúmenes iguales de gases le corresponden números iguales. También planteó que las moléculas de un gas pueden dividirse a la mitad cuando reaccionan. De hecho, Avogadro fue uno de los primeros que asomó la idea de la existencia de las moléculas. Más adelante pues fue Einstein justamente el que comprobó que realmente las moléculas sí existen, ¿no? Bien, entonces actualmente la ley de Avogadro la podemos enunciar como a una temperatura y presión dadas. Entonces fíjense cómo aquí los dos factores constantes son temperatura y presión. El volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de gas. Entonces observen que ya hemos evaluado cómo varía el volumen frente a cambios de presión, cómo varía el volumen frente a cambios de temperatura y ahora cómo varía el volumen frente a cambios de la cantidad de partículas en ese gas, ¿no? La cantidad de gas. Entonces observamos en la imagen de la izquierda, en estas tres representaciones, una reacción, una ecuación química que está mostrando los cambios que suceden o se suscitan en una reacción química. Hago la diferenciación entre ecuación y reacción porque al igual que en matemática o que en física, la ecuación simplemente es una representación de una situación real, ¿no? En este caso, pues la ecuación química es eso, estamos representando un evento real y el evento real es la reacción como tal. Entonces tenemos una ecuación que me describe nuevamente la reacción entre hidrógeno molecular, oxígeno molecular, aquí está el signo más, ¿no? De reacción con, para producir o transformarse en agua. Toda esta ecuación, aunque ahí nos indica, pues está representando una reacción en fase gaseosa, es decir, todas las sustancias implicadas allí son gases. Vemos en la parte superior para cada una de las sustancias puras un cubo que simplemente me está indicando el volumen de cada una de estas sustancias puras para esta ecuación química. Entonces comenzamos por el hidrógeno, vemos acá, se establece que aquí son dos volúmenes. ¿Por qué razón dos volúmenes? Porque si ustedes plantean esta ecuación química y la ajustan, ¿ya? O sea, la balancean, pues justamente nos va a dar unos coeficientes estequiométricos que corresponden con estos valores que ven ahí, pero en términos de volumen. Es decir, tendríamos 2 moles de hidrógeno gaseoso, reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso para transformarse en 2 moles de agua gaseosa. Entonces, un poco para
recordar de dónde, digamos, con qué otros números podemos establecer la relación de estos volúmenes que nos aparece aquí de acuerdo a la ley de Avogadro. Entonces tendríamos dos volúmenes. Ahora observen cómo en el cubo, que puede ser un recipiente que contiene este gas, pues tenemos en total cuántas moléculas de hidrógeno. Tendríamos 2 moléculas, 4 moléculas, 6 moléculas de hidrógeno. Estos dos volúmenes de hidrógeno reaccionan con un volumen de oxígeno. Entonces lo que quiero que observen acá es que justamente el número de moléculas de oxígeno se corresponde con la mitad de moléculas de hidrógeno. Por esa razón, pues aquí tendríamos un volumen. Es decir, que cuando una reacción, cuando uno ajusta una ecuación química y si además reconocemos que todas esas sustancias químicas se encuentran en fase gaseosa, o sea que la reacción transcurre en fase gaseosa, podemos fácilmente decir, en términos generales, cuál es el número de volúmenes de gases ya que están reaccionando. Entonces serían aquí 2 volúmenes con un volumen, o lo que es igual a decir, en este caso, de acuerdo al diagrama, 6 moléculas de hidrógeno reaccionando con 3 moléculas de oxígeno. Nuevamente, en cuanto a los productos, viendo la ecuación química descrita, tendríamos la formación de 2 volúmenes de agua, ¿ya? Que sería equivalente a decir 2 moles de agua. Fíjense que en términos de unidades moleculares tendríamos 2, 4 y 6 unidades moleculares. Es decir, el mismo número de unidades moleculares respecto al hidrógeno. Por esa razón, aquí es 2 volúmenes y aquí también es 2 volúmenes. Vemos entonces cómo pues, todas las entidades atómicas, visto ahora desde el punto de vista de átomo, que se encuentran en los productos, pues se encuentran en los reactivos, ¿no? Fíjense que tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, 6 átomos de oxígeno. Y aquí pues teníamos también 6 átomos de oxígeno, solo que acá estos átomos de oxígeno estaban asociados en pares formando una sustancia pura distinta al agua, que sería el oxígeno molecular. También observen cómo en términos de hidrógeno, en números de átomos de hidrógeno, pues serían 12, ¿ya? Que se corresponden justamente con el número de átomos de hidrógeno que estaban antes como reactivo. ¿Okay? Solo que aquí están formando pares de átomos de hidrógeno, formando una sustancia pura distinta, que sería el hidrógeno. Entonces, ¿a qué hace referencia Avogadro con la relación que a volúmenes iguales de gases le corresponden números iguales? Esto justamente pues hace relación con lo que ya les acabé de describir. Volúmenes iguales, por ejemplo, hidrógeno, 2 volúmenes versus agua, 2 volúmenes. Entonces son volúmenes iguales de 2 gases diferentes en términos de su composición química, pero le corresponden números iguales, ¿ok? Entonces, en este caso, esos números iguales hacen referencia al número de las partículas, en este caso moléculas, que forman ese gas, que constituyen ese estado de agregación. 6 partículas de agua, 6 partículas de hidrógeno molecular. ¿Ok? Entonces, a eso es que hace referencia esa característica de a volúmenes iguales de gases, sean estos iguales o diferentes, le corresponden el mismo número de partículas que conforman a ese volumen dado de gas. Del lado derecho tenemos nuevamente algunas expresiones matemáticas sencillas donde se ve con claridad cuál es la relación o la dependencia entre esos par de factores que se están evaluando. Nuevamente, hay una relación de proporcionalidad, como vemos, entre volumen del gas y la cantidad del gas. O, dicho de otra manera, hay una relación de igualdad siempre y cuando haya una constante que me permita establecer esa relación de igualdad entre volumen y cantidad de gas, que para efectos de esta ley yo la coloqué simplemente con la letra C. Entonces tenemos 3 constantes A, B y C. En este caso, noten que si esta C, digamos, se despeja, se deja solita de ese lado de la igualdad, de ese lado de la expresión, pues lo que nos va a quedar es que la constante, que yo llamo aquí C, le pude haber dado cualquier otra letra, pues va a ser igual
al volumen sobre la cantidad del gas. Entonces, volumen sobre la cantidad del gas. Si estandarizamos o establecemos que la cantidad del gas es, por ejemplo, 1 mol, ¿ok? Entonces, volumen del gas para 1 mol de ese gas, eso es similar, por ejemplo, a masa molar. Sería, digamos, similar a masa molar de cualquier sustancia pura, en donde lo que tenemos es masa, típicamente la expresamos en gramos, para cada 1 mol de esa sustancia pura. Masa para 1 mol. Aquí tenemos volumen para 1 mol. Entonces, en este caso, esta constante C, pues vendría siendo, como les decía, equivalente a masa molar, solo que aquí, pues sería el volumen molar, ¿ya? Entonces, este volumen molar es una propiedad interesante de evaluar de los sistemas gaseosos porque nos ayuda a entender mucho mejor el comportamiento de los gases. Entonces, notemos, repito, que en el caso de la ley de Avogadro, la constante que permite plantear una expresión de igualdad entre la respuesta de volumen frente al cambio de la cantidad de las partículas de este gas corresponde al volumen molar, ¿ya? Vemos nuevamente que, o mejor dicho, no vemos que en la expresión, ni en la de proporcionalidad, ni en la igualdad, vemos en los términos de temperatura y presión. Pues nuevamente reitero, estos términos en la ley de Avogadro, pues no aparecen dado que son parámetros que permanecen fijos o constantes cuando se está evaluando la respuesta del gas en términos de volumen frente a la cantidad de gas. Sin embargo, el volumen de molar, ¿ya? Pues es un factor o un parámetro de los gases que sí varía frente a los cambios de temperatura y frente a los cambios de presión. Y bueno, gran parte de eso se debe a lo que manejamos en la unidad número 1, específicamente interacciones, y en lo que manejamos justamente la semana anterior respecto a la relación de temperatura y energía cinética media o promedio de las partículas que forman un sistema material determinado. Ok, eso sería entonces las 3 leyes que vamos a observar o que vamos a estudiar un poco más a profundidad con algunos datos. Hasta este punto no hemos visto nada nuevo. Todo esto ya ustedes lo han visto en sus cursos de nivelación previa. Entonces, creo yo que hasta aquí deberíamos ir bien porque es más de lo mismo que ustedes ya han estudiado, solo estamos refrescando un poco la memoria. Ahora, como acabamos de mencionar en la ley de Avogadro, que esa propiedad de volumen molar, el volumen que ocupa un mol de un gas, depende de factores como temperatura y presión, pues entonces esa es la razón por la cual se estandarizan las condiciones de temperatura y presión para un sistema gaseoso. Entonces, en este caso, pues hablamos de presión y temperatura estándar. En algunos casos, en algunas literaturas aparecen con las letras STP, ¿ya? Que lo significa eso, condiciones estándar de presión y temperatura. Y se establece que esas condiciones tienen los valores de 0 grados centígrados, o sea, cuando un sistema gaseoso se somete a 0 grados centígrados, pero también la presión se establece, se fija en un bar o lo que equivale también a 10 a la 5 pascal, pues esas condiciones se conocen como condiciones estándar. ¿Ok? Sin embargo, hay una realidad y es que estas condiciones, que son las que establece la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en realidad, pues esta recomendación de la IUPAC no se aplica a nivel mundial, sino que algunos pues utilizan otros valores para la condición estándar, ¿ok? Y pues tenemos que también tomar en consideración esas otras condiciones u unidades. Entonces, en este caso, tendríamos estas condiciones, que también son condiciones estándar. Fíjense que tenemos 0 grados centígrados, pero a diferencia de lo que establece o define la IUPAC como condición estándar de un gas, en la mayoría de la literatura, porque se hizo costumbre, se utiliza
en vez de un bar, una atmósfera de presión. ¿Ok? Entonces, esto ustedes van a ver seguramente en el texto u otros tantos, que cuando hablan de condiciones estándar, pues lo que se acostumbra es que sea tabulado a 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Por tanto, hay que tener cierto cuidado cuando uno lee en alguna literatura condiciones estándar, porque puede ser que yo me esté imaginando unas ciertas condiciones estándar que no sea la que el texto ya está manejando, ¿okay? Sea un artículo científico, sea algún libro, etcétera. Entonces hay que tener cuidado allí en estos casos. Como les decía anteriormente, el volumen molar, el volumen que ocupa un mol de gas, depende de estos dos factores. Eso significa que si cambiamos las condiciones de presión y temperatura estándar, pues el volumen por cada mol de gas también va a cambiar. Y es lo que les muestro aquí en la parte inferior. Tenemos que en las condiciones estándar, en las que están de color negro, en las condiciones estándar, que serían estas, las que establece la IUPAC, las que recomienda la IUPAC utilizar, pues el volumen que ocupa un gas, cualquiera que sea el gas, para un mol de ese gas, pues va a tomar este valor, 22,711 litros. Es lo que ocupa un mol de cualquier gas a 0 grados centígrados y a un bar de presión. ¿Ok? Sin embargo, como ya les dije, si es que las condiciones estándar no se fijan de acuerdo a lo que la IUPAC establece, sino de acuerdo a lo que por costumbre se realiza, llamémoslo así, ¿sí? A 0 grados centígrados y una atmósfera, pues ya el volumen molar va a cambiar. Fíjense que ahora sería 22,414 litros, ¿ya? El volumen de un mol de gas. Entonces, el primer valor, el que está en color naranja, es el que se suele representar o mencionar como volumen molar de un gas, 22,4, 22,414 litros. ¿Ok? Sin embargo, recuerden que, pues, si es que se mide, se experimenta con el gas y se comunican resultados de acuerdo a las condiciones estándar de la IUPAC, pues el volumen molar no debe evaluarse como 22,414 litros, sino como 22,711 litros. ¿Ok? Bien, entonces, hecha esa aclaratoria, vamos ahora a evaluar una, digamos, información o unos datos que les aparece a ustedes en el capítulo de gases del libro guía. Y aquí, pues, con esta información vamos a poder evaluar algunas de las leyes, de las 3 leyes que se mencionaron anteriormente, y vamos a poder aplicar algunos tópicos vistos en la unidad número 1, ya para efectos de entender qué significado tienen los valores que vemos en dicha tabla. Entonces, veamos. Primero, lo que tenemos que observar aquí es que tenemos una lista de gases del lado izquierdo. ¿Ya? Tenemos una lista de gases. Tenemos las masas molares en gramos mol para esa lista de gases. Tenemos la densidad, justamente la pregunta que se hizo al inicio de la sesión, pues tenía que ver con la densidad de algunos gases. Noten que aquí se establece que las densidades que observan fueron medidas en condiciones estándar. ¿Ok? Estas condiciones estándar, ¿cuáles son? Son las que están en color negro. Es decir, son las condiciones que la IUPAC nos dice que debemos utilizar. ¿Ya? Y específicamente, pues, fíjense cómo son las unidades de la densidad. Gramos del gas por cada litro de gas. ¿Ya? A diferencia de la densidad, por ejemplo, para sólidos o para líquidos, que a veces uno la suele representar como gramos por mililitro, pues aquí en el caso de los gases, la unidad de volumen suele ser mucho más grande, ¿no? Entonces, por eso lo observamos en gramos por litro. Y la razón de esto se debe a, bueno, que los gases tienden a expandirse, ¿no? La razón del por qué se expanden, pues, es justamente lo que vamos a ver a través de esta tabla. Luego tenemos los valores de volúmenes molares. Recordemos que esta característica, esta propiedad de volumen molar deriva de la ecuación o de la ley de Charles, ¿ok? Y aquí está expresado en litros por cada 1 mol del gas.
Y fíjense que tenemos entonces una lista de volúmenes molares, siempre y cuando las condiciones a las cuales se miden esos volúmenes molares sean en condiciones estándar, las que la IUPAC establece. Y tenemos otra lista de volúmenes molares para los mismos gases, pero para condiciones que por costumbre seguimos utilizando, y que, aunque no sean las recomendadas por la IUPAC como por definición condiciones estándar. Pero pudiésemos decir que esta es una condición estándar alternativa. ¿Ok? Pudiésemos tal vez decirlo de esa forma. Bien, notemos también que vemos una línea en donde tenemos un gas, o sea, está por definición un gas ideal. Recuerden que en la naturaleza no es, digamos, ideal, ¿ok? Es decir, es muy difícil plantear una ley en donde, pues, digamos, todo transcurra a la perfección, o en este caso la naturaleza de las partículas, pues transcurre a la perfección, y eso es prácticamente eso es imposible. Pero sí pueden haber ciertos patrones, ya que justamente es lo que uno ve, digamos, establecido en las leyes anteriores. Fíjense que para el caso de la línea donde me aparece gas ideal o gas teórico o gas perfecto, ya como lo quieran definir, pues no tenemos masa molar, ¿okay? No tenemos el valor de densidad, pero sí tenemos los volúmenes molares para ese gas ideal teórico perfecto. Entonces, fíjense que tenemos los valores que ya les mencioné anteriormente, 22,711 litros por cada un mol a estas condiciones, y 22,414 litros por cada un mol a estas condiciones. Repito también, este volumen molar es el que suele aparecer en los textos, ¿ya? Ok, vemos entonces que por encima de el gas teórico o gas ideal, tenemos los gases hidrógeno molecular y el gas monoatómico helio. Vemos que en términos de sus masas molares, el helio es de 4 más o menos gramos mol, el hidrógeno es 2 gramos mol. En términos de densidad, vemos cómo los valores de densidad son bastante pequeños para estos dos gases, ¿ya? Fíjense que de los dos gases, el gas que tiene el menor valor de densidad es el hidrógeno molecular. 8,87 por 10 a la menos 2 gramos del gas por cada litro que ocupa ese gas. Entonces es bastante bajo esa densidad. Y luego tenemos al helio, perdón, que tiene una densidad un poco mayor, pero es significativamente menor si la comparamos con los gases que están por debajo de la línea donde me establecen el gas ideal. Entonces, fíjense, ¿qué hay por debajo del gas ideal? Un conjunto de gases, ¿ya? Que están formados por moléculas diatómicas homonucleares, o por moléculas diatómicas heteronucleares, o por moléculas poliatómicas, ¿ya? Entonces, en general, pues vemos aquí sus masas molares, son significativamente más grandes que los dos de arriba. Vemos cómo son sus densidades significativamente más grandes o superiores que los dos gases superiores, hidrógeno molecular y helio. Y bueno, aquí viene entonces la discusión. ¿A qué se deberá que, digamos, esta lista de gases pues tengan estos valores de densidad, ¿no? En términos comparativos, ¿no? Generales y comparativos. Fíjense, repito, que el conjunto de gases que está en la parte inferior por debajo del gas ideal tienen valores de densidad superiores a los dos gases que están por encima de la línea que me establece el gas ideal. Entonces, les voy a dejar un poco para que piensen mejor la respuesta, 2 minutos para que analicen la posible respuesta a esa pregunta. Reitero, ¿cómo podemos describir, cómo podemos explicar que los dos gases, hidrógeno molecular y helio, tengan valores de densidades muy pequeñas,
mientras que el conjunto de gases que están en la parte inferior, debajo de la línea de gases ideales, tengan valores de densidad superiores. ¿Ok? En términos generales. Bien, 2 minutos para que piensen la descripción y vamos luego a la ruleta. Bien, luego de ese tiempo vamos entonces a seleccionar algún compañero o compañera de esta lista. Adelante, Bonilla, háganos saber que está por acá. Tiene en este momento su micrófono y cámara activo. Buenos días, Inge. Ahí sí me Buenos puede ver días. y escuchar. Sí, un Ya. gusto. Ok. Bien, Bonilla, entonces vámonos a la presentación. ¿Ya? Y coméntenos, ¿cómo usted puede describir esas diferentes densidades desde el punto de vista general? Las densidades también podrían deberse debido a su masa molar, que a menor masa molar la densidad va aumentando. A menor masa Ajá. molar, la densidad del gas aumenta. ¿Ya? No, Ok, disminuye, perdón. disminuye. Ok, a Sí. menor masa molar, la densidad del gas disminuye. Descríbanos qué entiende usted por densidad. La densidad es mm, 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 como la masa de la unidad por el volumen. La masa por cada unidad de volumen. ¿Ya? Es decir, cuánta masa hay en un mililitro, cuánta masa hay en un litro, cuánta masa hay en un cierto volumen del material. Entonces, esa relación, pues es lo que me describe la densidad. Bien, entonces considerando eso y considerando lo primero, o sea, esas dos cuestiones, descríbanos cómo cree usted o por qué cree usted, más allá de las masas molares, que sean mayores las densidades. O sea, ¿qué tiene que ver, en qué ayuda las masas molares a que el gas como estado de agregación sea más denso o menos denso? También podría ser debido a la temperatura y a la presión que está en No, el... ¿No? no porque es que aquí no tenemos por ahora en la tabla, al menos en principio, no tenemos aquí valores de presión ni valores de temperatura. ¿Ya? Simplemente la relación masa molar, densidad, que usted la estableció bien, se la dedujo bien, ¿no? En general, las densidades de los gases tienden a disminuir a medida que las masas molares de las partículas que forman ese gas disminuyen. Pero, ¿a qué se debe eso? O sea, ¿en qué Mm, interviene ahí la masa molar para que el gas responda de esa manera? no les sabría decir eso, Inge. ¿No? Unidad 1. La respuesta está en la unidad 1. ¿No? Ok, tranquila, Bonilla. Vamos por aquí, anotar su participación. Vamos con otro compañero o compañera a ver qué complemente. No va a decir lo mismo que dijo ya Bonilla, lo dijo muy bien. Lo que queremos ahora es que complemente eh, la discusión. Entonces, seleccionamos. Vázquez Imbaña. A ver, Vázquez. Buenos días, Inge. Buenos días, Vázquez. Ok. Entonces, bueno, díganos lo que quedó pendiente con la compañera. Que la masa de una molécula Ujú.
por su masa atómica será mayor y eso ayuda a la densidad. A que Está sea diciendo lo igual. mismo, está diciendo lo mismo que la compañera. No, yo lo que quiero que ustedes me digan es, con base en la unidad 1, lo que usted aprendió en la unidad 1, ¿cómo puedo yo entender que si aumenta la masa molar de las partículas que forman el gas va a responder teniendo mayor densidad? O sea, ¿qué crees tú que está pasando allí? En donde la masa molar, digamos, es la clave. Mm, Más densidad, como dijo la compañera anterior, más densidad implica que hay mayor masa por unidad de volumen del gas. ¿Ya? Es decir, que si hay mayor masa, eso sería equivalente a decir que a mayor densidad hay mayor número de partículas de ese gas por unidad de volumen del gas. ¿Sí? Sí, Vázquez. Ok, bueno, entonces la masa molar ahí en qué interviene. ¿En qué interviene la masa molar? Para que entonces haya mayor número de partículas del gas por unidad de volumen. mm, no, no. Nada. Bueno, tranquila. A ver, vamos con otro compañero o compañera. Ibaquingo. Adelante, Ibaquingo. No está Ibaquingo, ok. Bien, vamos con otra persona. Landeta, adelante, Landeta. Buenos días, Inge, ¿me logra ver? Por ahora no. Ajá, mientras la cámara se activa, Ay, sí, ahora sí. Ok, mientras la cámara ya se activó la cámara. Vamos a tratar de explicar lo que no ha sido posible. ¿A qué cree usted que se deba lo que ya hemos mencionado? ¿En qué interviene ahí la masa molar? Ujú. vendría a intervenir se puede decir, el tamaño del átomo con el que estamos trabajando. El tamaño del átomo. Masa, bueno, más o menos. Ok, ajá. ¿Qué más? Bueno, como sabemos esto de que, bueno, a mayor número atómico, el radio del átomo va a ser mucho más grande, ¿no es cierto? Pero en diferentes periodos, o sea, de izquierda a derecha, va a disminuir. Pienso que o sea, el tamaño del átomo en sí influiría en la Ujú. composición del gas. Ok. Más que en la composición, es en cómo responde el gas como estado físico, ya como estado de agregación, a ciertos cambios o a ciertas propiedades, en este caso como la masa molar. Entonces le pregunto para ir concretando. Em, si una sustancia cualquiera que sea tiene mayor masa, es porque esa sustancia, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de más respecto a cualquier otra que tenga menos masa molar? O sea, solo fijándonos en la masa, ¿verdad? Ujú. Tiene dos sustancias, cualesquiera que sean, pero una tiene más masa por mol que la otra. Entonces, ¿qué tiene de más esa sustancia pura respecto a la otra sustancia para que tenga mayor masa molar? ¿Qué debe tener de más respecto a la otra? ¿Por qué tiene más masa molar esa sustancia B respecto a la A que tiene menos masa molar? ¿Qué debe tener de más esa sustancia B? Tendría que tener mayor volumen. No necesariamente. Masa molar, masa. No estoy hablando de volumen por ahora. Masa. Entonces, esa sustancia pura B, cualquiera que sea, ¿qué debe tener para poder tener más masa por mol? ¿Mm?
respecto a la sustancia A, cualquiera que sea, que tenga menor masa por mol. ¿Qué tiene de más? No, no se me ocurre, de No verdad. se le ocurre. No. Ok, bueno, Landeta, tranquilo. Vamos con otra persona por acá. Mite, adelante, Mite. No respondió al ser llamada. Ok, vamos con otra persona. Licintuña, adelante, Licintuña. Buenos días, profesor. Buenos días. Sí. Bueno, Licintuña, coméntenos. ¿Qué cree usted que está pasando aquí? Con respecto a esa pregunta, sería el número de partículas para que haya mayor Para masa que molar. haya. Correcto. Exactamente eso es. Si tenemos una partícula, cualquiera que sea una molécula que tenga mayor masa por mol respecto a otra que tiene menor masa por mol, pues la que tiene mayor masa por mol es porque tiene mayor número de partículas que la integran, que la conforman, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hablamos de partículas, ¿a qué nos referimos? Bueno, que tiene más protones, que tiene más neutrones, que tiene más electrones en consecuencia. Entonces, podemos establecer una relación que a mayor número de masa molar, a mayor masa molar, pues ahí Mayor. deben haber más electrones. Ok, con esa idea, Licintuña, ¿en qué nos puede usted ayudar a entender cómo es que si la masa molar aumenta, la densidad va a aumentar para el gas? Yo tengo entendido que la densidad es el número de kilogramos que ocupa por unidad métrica. O Por sea, el número volumen. exacto, la cantidad de masa por unidad de volumen. Ajá, en Ujú. general. Él Ok. estaba relacionando con el radio atómico porque, digamos, en este caso teníamos el hidrógeno. Tiene un Ujú, radio atómico pequeño por el nivel de energía que es 1. Y ujú. por tanto, si hablamos de un agregado de partículas, o sea, digamos, en un cubo va a tener mayor partículas de hidrógeno. Y por Sí, lo entonces tanto, debería, la pero densidad entonces ya aumenta. va, pero entonces debería tener mayor densidad. Ajá. Pero vemos en la lista que es uno de los que tiene, es el que tiene de hecho menor densidad. Sí, Entonces eso mismo no, es que estoy entonces, aquí. claro, entonces falta algo allí. O sea, si tiene menor densidad por unidad de volumen, el hidrógeno, que fue el caso que usted seleccionó, implica que están más cantidad de partículas de hidrógeno en ese cubo o menos. Sería menos. Porque, Correcto, sería menos porque menos denso. Si menos ajá. denso, hay menos unidades de partículas en ese volumen dado. Perfecto. Ahora, compárelo, por ejemplo, vámonos a otra gas de esa lista para efectos de comparar, ¿no? Con el hidrógeno. Seleccionemos, vamos a seleccionar aquí el que tenga mayor densidad, creo que es este. El hexafluoruro de azufre. Ahí está, que es el que tiene mayor densidad de todos, creo, ¿no? De esa lista. Bien. Sí. Entonces, nuevamente le pregunto, si ese gas tiene mayor densidad por unidad de volumen, implica que por esa unidad de volumen hay menos o más moléculas de ese tipo contenidas. Hay más moléculas de ese tipo ahí contenidas. Correcto. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que tener claro, ¿no? Todos los que están escuchando. Bien, ahora vamos a la pregunta que le va a terminar de responder a este asunto de densidad y masa molar. ¿Cómo pudiese usted describir o explicarnos que en el caso de la molécula hexafluoruro de azufre se pueden como que meter más moléculas por unidad de volumen, pero en el caso del hidrógeno se meten menos moléculas por unidad de volumen? ¿Qué cree usted que está pasando allí que ayude a que por unidad de volumen, en el caso del hexafluoruro de azufre, las moléculas puedan meterse más moléculas en una misma unidad de volumen? Más moléculas por litro en el hexafluoruro de azufre versus Eh, mucho menos moléculas de hidrógeno por la misma unidad de volumen, por cada litro. Podría ser los enlaces que se pueden dar entre esos átomos. Los enlaces covalentes iónicos, o sea, los enlaces dentro de la molécula en sí, o los Sí, enlaces oh, entre las moléculas. podría ser ambas entre las moléculas también. Pero Entonces estamos hablando
de qué tipo de fenómeno de lo que vimos en la unidad 1. A ver, ¿qué sería interacción tipo? Correcto. Interacciones tipo interpartículas, intermoléculas. O sea, ¿Por entre qué moléculas. entre moléculas? Exactamente. Entre dos moléculas de hidrógeno o entre dos moléculas de este tipo, hexafluoruro de azufre. ¿Ya? Ok, entonces pregunto, ¿dónde cree usted que esas interacciones entre moléculas del mismo tipo sean mayor, sean más importantes? ¿En el hidrógeno, donde hay menos moléculas de hidrógeno por unidad de volumen, por un litro? ¿O en el hexafluoruro de azufre, donde hay más moléculas por el mismo litro de volumen? Sería en el hexafluoruro de azufre. ¿Por qué razón? Porque tiene Porque mayor masa eso. molar. Eso. Entonces, la razón de que tenga mayor masa molar implica que aumenta la, digamos, la probabilidad o la capacidad que tienen las moléculas de hexafluoruro de azufre de establecer interacciones entre moléculas de hexafluoruro de azufre y van a ser interacciones de tipo atractivas. ¿Ya? Entonces, si yo le pregunto, ¿esta molécula será polar como molécula o no polar? Le ayudo. Esta Mm, molécula tiene 6 enlaces azufre-flúor, obviamente, y todos sus enlaces son polares. Todos los 6 enlaces azufre-flúor de la molécula son polares, pero la molécula como unidad será polar o no polar. chuta, ahí sí. Creo que es polar. Cree que es polar. A ver, pregunta abierta, quien desea aquí participar, ¿será polar o no polar? Confírmenos o no. Adelante, Alexander. No es polar debido a la geometría molecular que tiene, se anulan sus vectores entre sí, por lo tanto no es polar. Correcto. ¿Qué forma tiene esa molécula? Es octaédrica. Octaédrica. Gracias, Benalcázar. Entonces, es eso. Es una molécula que debido a su simetría, debido a su forma, es no polar. Entonces, en interacciones, cuando veíamos interacciones, ¿qué tipo, Licintuña, regresa usted, Licintuña, qué tipo de interacciones decíamos que, digamos, son importantes en el caso de moléculas no polares? ¿Y qué tipo de interacciones digo? Ujú. A ver. No, ya no me acuerdo ya. No se acuerda, pero Dios mío, hace menos de A 2 ver, semanas ¿cómo dijo entregó la una pregunta? tarea y la semana pasada hizo el examen. Ya tan rápido se le olvidó. Tipo de interacciones. Nómbreme los tipos de interacciones. Hay interacciones entre moléculas, no. Sí, claro, entre moléculas. ¿No? Permanente, permanente, dipolo inducido, interacciones de... ¿Cómo es? Hay tres Ajá. interacciones. Dipolo permanente con dipolo permanente. Ok. Ujú. Dipolo permanente con dipolo inducido. Ok, van 2. Ah, ¿cuál otra? Ajá. Es la de un señor, ¿cómo se llama? Interacciones... Se me fue el nombre. La de un señor. London será ese señor. Ese. Ok, que esas serían dipolo inducido, London. Ok. Inducido significa que la molécula en sí no es polar. ¿Ya? Sí. Entonces hay que inducir ese dipolo si es que se van a establecer interacciones de tipo atractivas entre dos moléculas que sean no polares. Entonces el hexafluoruro de azufre son no polar, es no polar por naturaleza. Entonces las interacciones de London, en el caso de la molécula de hexafluoruro de azufre, como tiene mayor masa molar, como vemos aquí respecto a la de la lista, significa que las moléculas de hexafluoruro de azufre se pueden polarizar muy fácilmente en comparación con las de hidrógeno, que como bien lo decía Licentuña al inicio, es una molécula muy pequeñita. Ya tiene apenas 2 electrones la molécula de hidrógeno. El hexafluoruro de azufre tiene un montón de electrones, dada su masa molar que es bastante superior al caso del hidrógeno molecular. Entonces, allí la capacidad de que la molécula de hexafluoruro de azufre se polarice y genere un dipolo inducido es muy probable, es muy importante. Entonces, entre moléculas de hexafluoruro de azufre, allí pudiese establecerse eventualmente interacciones de London. ¿Y eso en qué ayuda?
Eso ayuda en que mientras más interacciones atractivas se generen, pues se van a poder agregar más partículas, más moléculas por cada litro. Y eso ocasiona que sea más denso. ¿Ya? Entonces, digamos, ese es el punto intermedio, el puente, llamémoslo así, entre masa molar y densidad del gas. Las interacciones que forman esas moléculas es lo que explica la relación entre masa molar de las partículas y densidad del gas formado por esas partículas. ¿Ok? Masa molar, interacciones, densidad. ¿Ya? Entonces, en general, Lisintuñi, con eso lo dejo tranquilo por ahora, entre moléculas de hidrógeno, ¿cree usted que se generen muchas interacciones o No, muy pocas interacciones? pocas. Muy pocas, porque la densidad es bajita. Hay poquita masa de hidrógeno en ese litro. Entonces, las moléculas de hidrógeno como que no les gustan agregarse, prefieren andar separadas, cada quien por su lado. ¿Ya? En consecuencia, pues eso es lo que se refleja en la densidad. ¿Ok? Significa entonces que si el hidrógeno molecular como gas tiene muy bajita densidad porque no interactúan bien entre ellas esas moléculas, porque tiene muy bajita masa molar, pues muy poco probable es que esas moléculas se agreguen, establezcan interacciones entre ellas. Eso da como resultado a qué cosa? A que el hidrógeno sea uno de los gases, que yo les decía al inicio, en la sesión, un gas que se conoce como un gas que no licúa. ¿Qué significa que no licúa? Que no pasa ciertas condiciones, digamos naturales, ambientales, a líquido, sino que es como un gas permanente. ¿Ya? Así se mete en un cilindro a ciertas presiones, el hidrógeno permanece como un gas. ¿Ok? Sin embargo, hay otros gases que en condiciones ambientales son gases, pero que bajo ciertas condiciones, pues ese gas puede licuar. ¿Qué significa eso? Que puede pasar a ser un líquido. ¿Ya? Ok, ahora vamos al caso de los volúmenes molares. Ya establecimos, ya sabemos bien cuál es la relación entre masa molar y densidad y la razón por la cual a mayor masa molar, mayor densidad. En términos de volumen molar, vámonos a este caso. Fíjense entonces que los volúmenes molares realmente cambian, ¿ya? A una misma condición de presión y temperatura para diferentes gases. Fíjense que tienen valores diferentes. No es ninguno, es exactamente 22,711. Bueno, la explicación de eso en qué está, en lo mismo que mencionábamos. Fíjense que el conjunto de estos gases que están por debajo del gas ideal tiene volúmenes molares menores, o sea, por debajo de 22,711. ¿Ya? Menores volúmenes molares. Es decir, un mol de cada uno de estos gases ocupa un volumen menor de lo que se esperaría, ¿ya? De acuerdo a un gas ideal. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe a que las partículas que forman a los gases no son esferas macizas, sino que son esferas que se pueden distorsionar dependiendo de su masa molar, dependiendo de cuántos electrones tengan, dependiendo si son polares o no polares. Y eso pues puede eventualmente generar interacciones de tipo atractivas y puede hacer que para un mismo mol de ese gas, pues el volumen que ocupa no necesariamente sea igual al volumen teórico esperado, que es 22,711, sino que sea menor. Caso contrario es lo que ocurre con los gases superiores, hidrógeno y helio. Fíjense que su volumen molar no es 22,711, es superior. Y la razón de ello, pues nuevamente está en lo que ya hemos venido explicando. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que quede en resumen con esta tabla es que para entender el comportamiento de los gases, tenemos que recordar
Uno, que los gases por sí mismos, las partículas que forman el gas por sí mismos, ocupan un volumen. ¿Ya? Dos, que cuando hablamos de volumen de gas, no nos referimos al volumen de cada partícula, nos referimos al espacio vacío no ocupado que hay entre las partículas que forman el gas. Como yo les decía, el volumen de gas es más espacio vacío que ocupado, que lleno. Tercero, que entre las partículas eventualmente pueden suscitarse interacciones dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, y eso va a depender de pues, las masas molares en gran medida, ¿no? Que tengan esas partículas que forman el gas, porque eso va a su vez digamos, a ocasionar que la partícula que forma el gas pueda polarizarse y de ahí pues se va a derivar las diferentes interacciones que pudiesen ocurrir, ¿no? Entonces, digamos que esas serían las ideas. Y por último, que eso de volumen molar, recordemos que solo aplica para el caso, el volumen molar de 22,711 o de 22,414, esos valores solo aplican si estamos hablando de un gas perfecto, de un gas ideal. ¿Ok? Que ya vamos a ver en sí cuáles son entonces esas características a nivel de partículas de un gas perfecto ideal. Los gases reales, como los demás que ustedes ven en esa tabla, ya pues son mucho más complejos que un gas ideal o perfecto, y pues eso pues genera, digamos, como desviaciones de lo que se esperaría que tuviesen en términos de volumen molar. ¿Ya? Entonces, si por ahí le sale alguna pregunta, ¿todos los gases tienen el mismo volumen molar? La respuesta es no. ¿Ok? Porque todos los gases son diferentes en términos de los átomos que lo constituyen, en términos de sus características, si son polares, si no son polares, las moléculas que forman a ese gas, y eso pues puede ocasionar todos los fenómenos o todas las propiedades que ya mencionamos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta aquí de manera resumida? Tenemos que hay tres leyes principales, ¿ya? Tres leyes elementales, las que ya vistas, Boyle, Charles y Avogadro, que las tres leyes se parecen en que se evalúa cómo responde el gas en términos de volumen, volumen, frente a factores distintos en cada caso, ¿no? El primero frente a la presión, el de Charles frente a la temperatura y el de Avogadro frente a la cantidad de gas. Entonces, de aquí, de estas tres leyes principalmente, es que nace la ecuación de los gases ideales. ¿Ya? De ahí nace esa expresión de los gases ideales. Entonces, veamos un poco lo que tenemos aquí, ¿no? Fíjense que si nosotros tenemos en las tres leyes el mismo, digamos, la misma factor o variable, digamos, dependiente, ¿ya? Que sería volumen. Entonces tendríamos volumen, va a tener una relación de proporcionalidad ¿con qué? Con el inverso de la presión, ¿ya? Que sería esta. Pero directa con la temperatura y directa con la cantidad de gas. Entonces tendríamos eso. ¿Ya? Si despejamos esto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría presión por volumen es proporcional a la cantidad de gas por temperatura. Presión por volumen, cantidad de gas y temperatura. Entonces, esta proporcionalidad la podemos llevar a una relación de igualdad si insertamos un valor de constante adecuado, ya que en este caso es la que se denomina o la que se describe con la letra R mayúscula, que es la famosa constante de los gases ideales o gases perfectos o gases teóricos. Entonces, de allí nace esta ecuación del gas ideal. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que un gas que obedezca a esta ecuación denominada gas ideal o gas perfecto, a un solo conjunto de condiciones, a un solo conjunto de presión, de volumen, de cantidad de gas y de temperatura, pues entonces ese gas se comportará como un gas ideal. ¿Ya?
Pero como ya les dije anteriormente en la tabla anterior, pues parece, con esta tabla nos sugiere que muy pocos gases o casi ninguno se comporta como un gas ideal. ¿Eso qué significa? A resumidas cuentas, que la ecuación de los gases ideales es apenas una aproximación para describir el comportamiento de los gases. ¿Ok? Es una aproximación. En la parte inferior vemos muchos de los valores que pueden tomar el valor de R y bueno, utilizaremos uno u otro dependiendo de lo que nosotros queramos calcular o determinar, ¿no? Cuantitativamente hablando. Tenemos otras expresiones que, digamos, relacionan algunas u otras ecuaciones ya vistas, como es la ecuación general de los gases. Vemos en la expresión matemática, ¿ok? Las relaciones en dos condiciones, condición 1 y condición 2. Entonces, a diferencia de la ecuación de los gases ideales, esto es para una sola condición. Y aquí, fíjense que, ¿qué tenemos? PV sobre NT. PV sobre N y sobre T. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A la constante de los gases. Entonces, en la ecuación general de los gases, lo que se hace simplemente es representar dos veces la ecuación del gas ideal, siempre y cuando el interés sea evaluar un mismo gas en dos condiciones distintas. ¿Ok? Hay otra ley que es la ley combinada de los gases. En este caso, pues toma esta forma que ustedes ven allí. Fíjense que nos dice que si una masa de gas constante, entonces por esa razón, aquí no aparece N, porque la cantidad de gas es constante, ya no aparece N. Entonces, esa es la ley combinada de los gases. Si es que se mantiene constante la cantidad de gas y se quiere estudiar cómo varía el comportamiento de ese gas frente a cambios de presión, volumen y o temperatura, pues entonces allí esa es otra ley, ¿ok? Que se emplea. Bien, dicho eso, pasemos ahora a los postulados de la teoría cinético-molecular, en donde básicamente se va a plantear cómo es que se entiende a un gas ideal o a un gas perfecto. Y ahí van ustedes a entender por qué razón la mayoría de los gases pues no se comportan como gases ideales, ¿no? Como gases perfectos. Entonces, uno de esos postulados de la teoría cinético-molecular es que los gases están constituidos por partículas que se mueven constantemente en línea recta y al azar. Entonces, esta teoría cinético-molecular que lo que busca es entender por qué razón se comportan como se comportan los gases, que se expanden, por ejemplo, si se les permite, se expanden, o que ocupan el volumen del recipiente que los contiene, pues un primer postulado pues permite un poco entender eso. Y es dejar por sentado que las partículas que forman ese gas, sean átomos o sean moléculas, siempre se mueven. Siempre. Siempre se van a mover en línea recta y siempre se van a mover de manera aleatoria, desordenada o al azar. Eso permite que en términos medios, pues las partículas que forman ese gas ocupen todo el volumen ¿ya? Del recipiente que los contiene. El segundo postulado es que ese movimiento se puede modificar siempre y cuando las partículas choquen entre sí o con las paredes del recipiente. Es decir que siempre van a viajar en línea recta, siempre van a viajar al azar, pero puede cambiar, digamos, las direcciones o el sentido de viaje de estas partículas dependiendo cómo, si chocan o no chocan y cómo choquen dichas partículas. Es decir, dos partículas de gas chocan, pueden tomar direcciones y sentidos diferentes a los que inicialmente tenían. ¿Y eso en qué ayuda? Bueno, ayuda justamente a mantener esa aleatoriedad de movimiento en las partículas. Tercer postulado. El volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas, lo que ya les he venido diciendo en dos ocasiones previas. Cuando hablamos del volumen de un gas, predominantemente estamos hablando de espacio vacío, ¿ok? Significa entonces que cuando uno comprime, o sea, ejerce una fuerza sobre un gas, pues uno puede comprimir ese gas dado que
a ejercer esa fuerza, lo que se influye es en tratar de acercar más a las moléculas entre sí, a las partículas que forman ese gas. Entonces, el volumen que ocupa el gas, y es lo que veíamos en la ley de Boyle, puede disminuir cuando se ejerce una presión sobre ese sistema gaseoso. ¿Ok? Pero fíjense que al leer nuevamente el volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas. Eso lo que significa es que la partícula en sí tiene un volumen, solo que es muy pequeño comparado con el volumen del gas. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un gas, un litro de gas cualquiera, un litro de gas en un recipiente de un litro, pues el volumen de las partículas que forman ese litro es despreciable, ya es insignificante comparado con ese litro de gas. Pero eso no significa que la partícula no tenga volumen. ¿Ok? Entonces, esa, digamos, precisión la hago ¿por qué razón? Porque recordarán que cuando veíamos la ley de Charles y veíamos cualquiera de esas dos gráficas, ¿qué se ve? Voy a irme a la de Kelvin nuevamente. Se ve que a una temperatura de 0 Kelvin le corresponde un volumen al gas de 0. Entonces, ese 0, hay que tener mucho cuidado con ese 0, porque recordemos que el gas está compuesto por partículas y que esas partículas per se ocupan un volumen. ¿Ya? Entonces, ¿será realmente ese 0 fácil, el 0 en términos de volumen, fácil de obtener? Pues en principio no. Primero porque llegar a 0 Kelvin es una temperatura que muy difícilmente se puede llegar exactamente a ese 0 Kelvin. ¿Por qué? Porque es la temperatura más baja de cualquier objeto. La temperatura absoluta más baja a la cual se puede llegar. En consecuencia, necesitaríamos a otro material que nos permita tratar de bajar esa temperatura. ¿Okay? Si fuese, por ejemplo, por transferencia de energía, ¿no? Como lo veíamos en la semana anterior. Necesitaríamos a un objeto mucho más frío, por decirlo así, que estuviese por debajo de 0 Kelvin, para enfriar al gas. Y no se puede porque ya 0 Kelvin es la temperatura más baja posible. ¿Okay? Entonces, digamos que allí pues es complicado observar experimentalmente eso. Ok, ¿qué más tenemos entre los postulados? Que entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas. Es decir, teóricamente, entre las partículas que forman a un gas no existen o no deben existir fuerzas atractivas ni repulsivas, porque las partículas, desde el punto de vista teórico de un gas, no interactúan entre ellas. Pero ya lo que vimos a través de esta tabla, analizando estos valores, esta dependencia de valores de densidad en volumen molar respecto a masa molar, ¿a qué conclusión llegamos? Que sí, los gases, las partículas que forman a un gas, obvio que se interactúan, porque eso no son esferas macizas, sino son entidades que pueden polarizarse, que pueden eventualmente generar interacciones atractivas o también repulsivas. ¿Ya? Entonces, las partículas que forman un gas, átomo, molécula, son mucho más complicadas de la simplificación que se hace en la teoría cinético-molecular de los gases. ¿Okay? Entonces, justamente debido a lo que anteriormente vimos, pues este postulado no es del todo cierto. Entonces, ahí comienzan a haber desviaciones de la teoría cinético-molecular. Y por esa razón a veces hay que corregir ciertas ecuaciones, como la ecuación de los gases ideales, frecuentemente se corrige, ¿ok? Para poder tener datos mucho más precisos dependiendo de la sustancia química y dependiendo de las condiciones a las cuales se someta ese gas. Por último, tenemos el postulado de que la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas, y es lo que ya nosotros hemos mencionado, y es lo que se ve en la respuesta de linealidad entre volumen y temperatura en la ley de Charles. Entonces, en conclusión, un gas para el que se cumplen
todos estos 5 postulados de la teoría cinética molecular, es por definición automáticamente un gas ideal. ¿Ya? O sea, fíjense que tiene que cumplir con estos 5 requisitos. Ya vimos para todo ese montón de gases en la tabla anterior que claramente el requisito 4 no lo cumple. Por tanto, no son gases ideales. ¿Ok? Tienen algunas características, pero ideales no son. Perfectos no son. ¿Ya? Y bueno, yo creería que hasta aquí es suficiente por esta sesión. El día de mañana cierro esta parte de gases con algunos datos para evaluar estos, adicionalmente estos postulados. Y bueno, y eso cuando eso lo finalizaríamos para luego aclarar cuál sería entonces finalmente la pregunta, o creo que esa pregunta, la respuesta a esa pregunta pudiésemos de una vez aclararla. Creo que sí. Ok, veamos las votaciones nuevamente a la pregunta que se hizo al inicio. Comparto, ahí la están viendo. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes gases tiene mayor densidad en condiciones estándar? Ya sabemos cuáles son las condiciones estándar de acuerdo a la UPAC y de acuerdo a lo que por costumbre se hace, ¿no? 2 condiciones de temperatura y presión dados. Cloro, trióxido de azufre, óxido de nitrógeno y trifluoruro de fósforo. La que mayor votación obtuvo fue el cloro con 45%, de allí vino el trifluoruro de fósforo con un 21%, luego el óxido de nitrógeno con un 18% y por último el trióxido de azufre con un 16%. Ok, de acuerdo a lo que ya se discutió, pregunta abierta. ¿Cuál creerían ustedes que sería la respuesta correcta allí? El que desee, ¿cuál creen que sea allí la respuesta correcta? Obviamente lo primero que hay que ver es la masa molares, ¿no? Porque como analizamos la tabla, hay una relación entre masa molar y densidad. De esa lista de sustancias, ¿cuál tiene menor masa molar? Rápidamente, ¿cuál tiene menor masa molar? Puede ser solo el cloro porque es solo un elemento y los demás son 2. O sea, es un mismo tipo de átomo, pero son 2 átomos. El Ajá. nitrógeno. ¿Qué dijo Vega? No le entendí. Ah, el nitrógeno. El nitrógeno. El óxido de nitrógeno. Ah, no, Óxido de perdón, nitrógeno. pensé que estaba haciendo pregunta, pero sí, el óxido de nitrógeno, porque son los dos con mayor número atómico, digo, con el menor número atómico de todos. Número atómico es masa molar, muchachos. A ver, masa molar. Sí, el óxido nitroso tiene Ajá, pero masa molar de el, 44,03. Ok, el número masa atómico. molar de 44. Vamos a tener 44. Ah, ok. Entonces, si ese es el que tiene menor masa molar de los 4, ¿será lógico que tenga él la mayor densidad? No, ya que si aumentaba la No. masa, aumentaba la densidad. En Correcto. este Entonces, el caso óxido de es contrario. nitrógeno, correcto, el óxido de nitrógeno aquí no va a poder interactuar mucho entre esas moléculas porque tiene menor masa molar, se polariza menos, etc. Entonces, ya ese 18% sabe que esa respuesta no es. Ok. ¿Cuál masa molar sigue en orden? Digamos, de aumento de masa molar. Después del Ahí ya óxido de sería nitrógeno. el dicloro El dicloro. ¿Qué masa molar tiene? de 71 70. aproximadamente. 70, 70. Ok. ¿Y cuál es la masa molar que viene en aumento? Sería el óxido de azufre. Trióxido de azufre. Ok. Sí, trióxido de ¿Qué azufre. masa molar tiene? 80 80. gramos mol. Entonces, ya sabemos que ese 45% que dijo cloro molecular tampoco es esa la respuesta.
porque tiene menor masa molar comparado con el trióxido de azufre. Por tanto, hasta ahora, el trióxido de azufre es el que debería tener mayor densidad que el cloro y que el monóxido de nitrógeno. Ok. ¿Y el trifluoruro de fósforo qué masa molar tiene? De 87,96, 88. 88. De toda esa lista, el que tiene mayor masa molar es el trifluoruro de fósforo. Por tanto, esperaríamos que su densidad sea superior. ¿Ya? Además, el trifluoruro de fósforo es una molécula polar. El cloro es no polar. Ya, digo cloro porque fue el que mayor rotación obtuvo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el trifluoruro de fósforo, por una parte, tiene mayor masa molar, tiene más interacción, tiene más electrones, tiene capacidad de polarizarse más fácilmente, de distorsionar sus nubes electrónicas, de interactuar por London eventualmente entre las partículas, pero ya per se, esa molécula es polar. Por tanto, además del London, pueden haber interacciones dipolo, o sea, dipolo permanente y dipolo permanente. Eso incrementa la capacidad de esas moléculas de agregarse por unidad de volumen. Y por ende, la densidad de ese gas debe ser superior a los anteriores. Conclusión, la respuesta correcta ahí es el trifluoruro de fósforo. ¿Ok? Bien, así que felicidades por ese 21%, que ahora sabe por qué es el que tiene mayor densidad. ¿Ya? Bueno, muchachos y muchachas, cuídense mucho. Buena clase, buen día. Estamos en contacto. Me quedo para quienes quieren hacer preguntas y veo por ahí Vega su mano levantada.